Sí, la Casa Lecaros es representativa de las pocas estructuras de tipo criollo que aún permanecen en Lares. Esta casa pues tiene la particularidad de que es doble, o sea, son dos residencias, una junto al lado de otra, cada una ocupando la mitad de la fachada y que se han consolidado posteriormente para convertirlas en una residencia, pero todavía se mantiene gran parte del carácter original del segundo nivel, que está todavía construido en madera con techo de armazón de madera y metal corrugado. El edificio de la alcaldía como tal tiene una historia un poco azarosa. Desde el comienzo de la fundación del pueblo, la Junta Municipal, el gobierno municipal se reunía en casas de los miembros de la Junta. La primera casa que se compra para alcaldía se compró en 1852, que se le compró precisamente al sacerdote del pueblo, don Andrés Avelino David. En 1883 un fuego la destruyó, con todos los documentos dentro, etc. Entonces se empezó de nuevo, se volvió al pasado. Hubo que de nuevo reunir el ayuntamiento en casas privadas y luego en casas alquiladas. Para la época del Grito de Lares estaba en una casa ubicada en la esquina diagonal de la iglesia, la cual existió hasta la década de 1960 y eventualmente se decidió hacer una nueva estructura de alcaldía en el lugar donde hubo una plaza de mercado que se había levantado en el año 1903. Tiene una reminiscencia de lo que son los elementos de la arquitectura institucional neoclásica, pero adaptados a materiales modernos como el hormigón. Esa fue la alcaldía que tenía Lares cuando el fuego, que por suerte no se quemó, estuvo a punto de quemarse. ¿Se hubieran perdido los documentos otra vez? Igualmente. De hecho, ya hay documentos de la época y fotos de la época que ilustran a los lareños llevando los documentos de la iglesia, de la alcaldía, a la plaza, por si acaso se quemaba el edificio, porque ya las llamas rozaban el edificio. El primer edificio que se construye en Lares para alcaldía como tal, se construyó en 1957. ¿A la que existe actualmente se le han hecho remodelaciones? No, está como se construyó en 1977. Después de la iglesia San José, frente a la Plaza de Lares, este edificio que está detrás de nosotros es el segundo importante de nuestra visita. ¿Qué albergaba o qué alberga este edificio? Este edificio fue construido para escuela superior, para sustituir la primera escuela superior que tuvo Lares, que está a nuestra derecha. ¿Y este edificio cuándo fue que se construyó? Este edificio empezó a construirse en 1927, terminó de construirse en 1928. Y la primera se inauguró en 1928. La primera clase graduanda, como muy bien dice Jarro, se dio en 1929. ¿Ha sufrido cambios en su estructura? Básicamente se mantiene igual. Indudablemente esta escuela forma parte de la historia de Lares. ¿Qué sucesos han acaecido en este lugar que merezca la pena recordar? Por ejemplo, aquí en esta escuela se escribió una de las danzas más famosas de la década de los 30, los 40, los 50, titulada Bajo la sombra de un pino. Aquí a nuestra derecha había un pino y ahí se inspiró el autor de la danza, José Martínez Vale. Venir a Lares y no visitar su heladería Lares es como no haber venido. Y aquí estoy con el propietario. ¿Desde cuándo existe la heladería? Bueno, la heladería fue fundada en el 1968. Desde entonces estamos dando servicio al público. El fundador y dueño es mi papá. Actualmente todavía está vivo, gracias a Dios. Tiene 91 años. ¿Y cuál fue el primer sabor particular que crearon? Como siempre digo, los helados particulares que comenzó fue el de helado de maíz. ¿Y por qué de maíz? ¿Cómo se les ocurrió? La idea le vino del postre, vamos a decirlo, del postre de la mazamorra, que se hace con maíz tierno y como toda idea, pues dijo, si se hace un postre de maíz, ¿por qué yo no puedo hacer un helado de maíz?
Y desde entonces, una vez que comenzó con el maíz, pues digo, si hago de maíz, hago de calabaza, hago de batata, hago de arroz, hago de habichuela, y hasta el día de hoy. En muchos pueblos se quejan de que el casco urbano se ha muerto comercialmente, sin embargo su empresa sigue floreciente. ¿A qué le adjudica usted el éxito de la suya versus otras empresas que están en los cascos urbanos? Fue mi padre que perseveró también, a pesar que este era un pequeño comerciante con una pequeña empresa aquí dentro del pueblo, perseveró muchísimo y logró que el negocio fuera conocido internacionalmente y que se convirtiera en un lugar turístico. Definitivamente, pues, dependemos muchísimo del turismo. La verdad es que hay que venir, el que estoy comiendo es de coco, rico. Gracias. Eso es poquito acanelado. El pueblo de Lares se ha visto amenazado en 2 ocasiones por incendios que han consumido buena parte de sus estructuras. Cuéntenos, ¿cuándo fue el primer incendio así bien grande? El primer incendio grande ocurrió en 1883, en donde se quemó hasta la alcaldía, como ya habíamos dicho. El segundo más grande que ese fue en 1945, un 2 de febrero de 1945, el Día de la Candelaria. ¡Ah, caray! Sí. No se le encuentra vinculación entre el que sea el día de la Candelaria, pues fue de día, las candelarias se prenden de noche. Sencillamente una señora de apellido Pura Cueva fue a encender su estufa de querosén, perdió control sobre el fuego, las casas eran en madera, prendió fuego la casa de ella y de ahí todas las casas se fueron quemando y se quemaron unas 300 y más de 3.000 personas fueron afectadas. Producto de ese fuego, el fuego llegó hasta la pared norte de la iglesia y la pared norte de la casa. ¿Y cómo fue que alcaldía. pudieron controlar el fuego? Sencillamente tuvo que trasladarse a Lares un contingente de bomberos que dirigió el director de bomberos en esa época, don Raúl Gándara. Vino personalmente a dirigir su gente y después de mucho esfuerzo lograron contenerlo y evitar que la alcaldía se quemara. Ese primer parque de bombas del pueblo, ¿se construyó a raíz de ese fuego? A raíz de ese acontecimiento se construyó ese parque de bombas y la calle en donde está el parque de bombas se llama Raúl Gándara. Más videos en sistematv.com.